El gobierno está poniendo en marcha desde hoy un plan de choque con aviones de la Fuerza Aérea Colombiana para contener la crisis en el sistema de transporte aéreo en Colombia, agravada por la desaparición de Ultraer. Señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, buenos días, ministro. Néstor, buenos días. Me da mucho gusto escucharlo y aquí a sus órdenes para ponerle el pecho a la marea fuerte que tenemos en el sector al chicharrón del día. Ministro, primero le pregunto, ¿descartaron la posibilidad de declarar la emergencia económica? Bueno, empecemos por esto, Néstor. En su introducción habla como de que Ultra sale del mercado. En este momento, Viva y Ultra están en suspensión de operaciones. Viva a la espera de la decisión de la integración y Ultra a la espera de cómo evoluciona la situación de ellos en los próximos días. Dos, el tema de la emergencia. Nosotros pues encontramos que no hay motivos para declarar una emergencia económica en los términos del artículo 215 de la Constitución, pero sí encontramos argumentos suficientes para acudir a normatividad, en especial que hay en la ley de turismo, que nos permite habilitar una serie de beneficios y de medidas que darían subvenciones en la compra de tiquetes aéreos en cuanto hace a los impuestos que afectan a los mismos y en cuanto a la operación para que Vuelo Charter y otras aerolíneas puedan operar ciertas rutas que nosotros hemos ayer en Consejo Directivo aprobado como rutas sociales para acceder a esos beneficios, que son básicamente San Andrés, Riohacha y Leticia, que son las rutas donde está operando o estaba operando Ultra. Entonces, la emergencia económica como tal no la vamos a aplicar hasta que el martes en Consejo de Ministros que tendremos en el Bajo Cauca se tome la decisión de declararla a través del mecanismo que habilita al presidente y a algunos ministros para su declaratoria. Por ahora, entonces, solo esperando que el Consejo de Ministros preparar la normatividad que vamos a llevar y que se apruebe en la sesión de ese proceso. Antes de hablar de lo que viene, ministro, hablemos de lo que hay hoy. La gente que está varada, que tiene etiquetes de Ultraer o inclusive todavía de Viva Air para viajar hoy o seguramente mañana para esta Semana Santa, ¿va a ser transportada en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana? Muy buena pregunta, Néstor. La Fuerza Aérea Colombiana está cumpliendo aviones de la Fuerza Aérea que entre otros usa el presidente de la República, una función de evacuación, una función de emergencia. No se entienda que los aviones de la Fuerza Aérea se utilizan para cumplir tareas de turismo, de llevar pasajeros, porque sí, estamos evacuando la gente que está especialmente en la isla de San Andrés. Ayer había en la mañana y en el curso del día unos 1.200 pasajeros, de los cuales el 50% fue cubierto por Avianca principalmente y Latam. Esos los llevaron a través de la reubicación de pasajeros en las sillas disponibles y la otra mitad lo hicieron a través de la Fuerza Aérea, que hasta altas horas de la noche hacía desplazamientos de evacuación. Ahora, ¿quiénes pueden montarse en los aviones de la Fuerza Aérea en trayectos que irían de Bogotá y Río Negro hacia San Andrés? Personas que son residentes o domiciliados en la isla. En cuanto a la evacuación para ellos, se da la inversa, de aquí para allá. En el curso de hoy, mañana, la Fuerza Aérea seguirá haciendo esta tarea de evacuación. Tenemos ya el listado de los pasajeros que tienen con Ultra o tenían con Ultra pasajes con reservas para que principalmente habían habilitado un par de aviones adicionales para poderles cumplir esos planes de viaje y los demás estamos buscando operar a través de Satena una serie de vuelos que permitirán cumplir con ese propósito. Es que hay una gran preocupación que se llama San Andrés, el archipiélago, porque el turismo que mueve se ha caído cerca de un 28-27% y necesitamos reactivar lo que no se afecte por la Semana Santa, pero, ministro, y ese es uno de nuestros propósitos. La verdad, entrevisté al gobernador de San Andrés. El turismo en San Andrés no se ha caído o no solo por la crisis de Viva Air y de Ultra Air. Correcto. Se ha caído es porque subieron los impuestos desde enero de este año y porque toda la industria del turismo en Colombia viene en caída por cuenta del precio de los tiquetes aéreos.
Es correcto, Néstor. Este es un impacto que no solo afecta el transporte aéreo, a las aerolíneas, especialmente lo hemos visto en el tema de bajo costo, porque usted vendió el año pasado, como lo hizo Ultra, una cantidad de tiquetes bajo unas condiciones del año pasado que cuando cambian, como usted vende tiquetes muy económicos, dispararse el valor de la gasolina, el IVA de la gasolina, más la subida del 5 al 19% del IVA en los tiquetes golpea todo. Y eso ha hecho que no solo caiga ese turismo de San Andrés, sino que caiga el transporte aéreo en más del 26%, datos que seguramente si usted habla con ANATO le van a confirmar. Por eso nosotros como gobierno, nosotros lo pedimos a ver si era posible que se avalara por Hacienda, que en la ley del plan de desarrollo se incluyera una norma en este sentido. Hay varios congresistas recogiendo firmas para apoyar la norma, pero encontramos que constitucional y legalmente no es posible. Entonces, el presidente dispuso que estudiemos durante estos días. Perdóneme, le interrumpo ahí. La razón por la que subieron los precios tanto de tiquetes aéreos en Colombia este año es por el IVA, que el IVA estaba en 5%, el gobierno en la reforma tributaria, hasta donde recuerdo, ministro, subió esos tiquetes, el IVA, de 5 a 19%, y eso, por supuesto, disparó el precio de viajar en avión. A ver, Néstor, yo le explico. La decisión del gobierno, ministro de Hacienda, de subirla, no fue una decisión en consulta. La norma antes de la pandemia del COVID-19 establecía que los tiquetes aéreos pagaban 19% del IVA. Todos. Sí. ¿Qué ocurre? El presidente Duque, con ocasión de la emergencia de la pandemia, decide beneficiar a las aerolíneas del sector turismo y decide bajar el IVA al 5%. Y así nos mantuvimos hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurre en la reforma tributaria? El ministro de Hacienda dice, por política de nuestro gobierno, no más exenciones, todos la misma tarifa. Y obviamente eso afecta al sector, a este sector. ¿Qué ocurre este año? Que a partir del 1 de enero todo se sube un 14% y súmele el IVA de la gasolina. Eso pues impacta a todo el sector. ¿Qué ha hecho el gobierno ahora? Pues volver ya no a una exención, sino a una tarifa que pudiese ser del 5 o del 7%, lo estamos estudiando, pero que ministro, no solo sea para el tema de tarifas de etiquetes, sino para la gasolina. El ministro, usted me imagino ha hablado con el ministro Campo, el ministro de Hacienda, sobre este tema. ¿Eso, él reconoce que eso fue un error, subir el IVA de los tiquetes aéreos? No, para nada, pues no. El ministro de Hacienda no lo considera como un error, fue una política. Había que acabar una cantidad de exenciones que existían, era volver a la tarifa que existía antes. 3 meses en la evaluación que hay ahora. Se van a devolver. ¿Perdón? Que 3 meses después se van a devolver, le digo, ministro. Bueno, no nos vamos a devolver. Lo que ocurre es que el análisis del volver a la tarifa original lleva a que se ha impactado el sector y el gobierno con ese análisis, con la petición que existe, con esto que se está viviendo, considera que pues es necesario establecer una tarifa diferencial, reducir ese monto. Y eso es lo que llevaríamos al Congreso de la República. Yo no diría, es muy fácil calificar si se equivocó. No se equivocó porque eliminó las exenciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar, como lo vamos a hacer con ANATO, en determinar cuál sería el impacto. Mire, la reducción del 19 al 5% impacta en 1.2 billones de pesos las arcas del erario público. Entonces, el ministro de Hacienda también tiene que ser responsable de qué ocurre. Nosotros le hemos dicho, ese 1.2 billones se recupera con el tema del turismo y el transporte aéreo. Sí, es decir, con las consecuencias comerciales de mayor uso de las aerolíneas y de los vuelos en Colombia particularmente. Ministro, el camino, usted lo deja entrever, es presentar un proyecto de ley ante el Congreso para que eso sea posible, para que se reduzca el IVA en los tiquetes aéreos. Sí, de eso se trata, Ricardo, y se trata de que lo vamos a trabajar estos días con ANATO. Tenemos ya una reunión programada, tenemos una reunión con el equipo económico de Hacienda. El ministro de Hacienda ha dicho que lo que no se puede hacer es llevar esa reforma
en la ley del plan ni en la adición presupuestal. Llevaríamos una iniciativa legislativa que él, ya conversando con el presidente, digamos, ya no genera oposición porque encuentra que es una medida en este momento necesaria, y iríamos al Congreso con un proyecto corto, concreto, y que pudiese tener un mensaje de urgencia para que lo pudiéramos aprobar y que se aplicara muy pronto con el trámite legislativo en el Congreso. ¿Ya hay acuerdo sobre el monto de la reducción del IVA? Es decir, no. El ministro había hablado ayer el presidente nos dio la orden de comenzar a estudiarlo. Vamos a ver cuál es la cifra a la que lleguemos, pero indudablemente debe estar entre el 5 y el 10%. Entre el 5 y el 10% sería el valor del IVA y no el 19% como existe hoy. Ministro. Así es, y estamos también, Ricardo, en el proceso de revisar lo que son los impuestos que se cobran a la gasolina, y allí pues estamos a la espera de un concepto de la DIAN y del Ministerio de Hacienda que nos permita utilizar unas normas del 93 que benefician en tarifas de gasolina y otras a la isla archipiélago de San Andrés. ¿Y están pensando bajar los impuestos de gasolina en especial para aviones? Estamos revisando ese tema, así es, Néstor. Pero, ministro, todo este tema, IVA para tiquetes aéreos, IVA de gasolina para aviones, ¿eso podrían declararlo vía emergencia económica? No podemos hacerlo porque sería un decreto reglamentario, y el tema del IVA es una ley de la República, y una ley se deshace o se modifica con otra ley. Okay. Entonces, aquí las medidas de emergencia es acceder a una serie de beneficios o subvenciones que puede establecer el ministro de Transporte a través de esa declaratoria de emergencia. Sí, ministro, ¿en qué están pensando, en qué medidas piensan cuando se habla de la posibilidad de que se declare la emergencia en San Andrés para reactivar el turismo, para permitir que no tengan una crisis económica como la que ya están teniendo, o que no se agrave la que actualmente tienen? Así es, sin duda. San Andrés estaba hasta hace un par de semanas en una situación muy bollante. Usted llegaba a San Andrés, no encontraba un restaurante, no encontraba un hotel con disponibilidad. Los vuelos, teníamos más de 32 vuelos diarios, ahora estamos en 8. Y eso es lo que estamos buscando, recuperar lo más pronto posible para que Semana Santa y Semana de Pascua, que para muchos estudiantes es semana de receso también, no se impacten y volvamos a un número que nos dé esa movilidad que necesita el turismo y que necesita el archipiélago. Sí, ministro, al principio de esta entrevista dijo usted que habría unas medidas extraordinarias que tomarían con base en la ley de turismo. ¿Cuáles serían esas medidas en concreto? Bueno, son básicamente, Felipe, aquellas que van encaminadas al tema de subvenciones que se pueden establecer, y con la emergencia también existe en cabeza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo unas políticas que se pueden implementar por Fontur para el fomento y utilización de recursos para atender esta crisis que vive, reitero, muy especialmente el archipiélago de San Andrés. Esas exenciones, por ejemplo... Esas las vamos a divulgar el martes, una vez termine nuestro estudio que ha ordenado el presidente de la República en este fin de semana. Pero estas exenciones de las que usted está hablando, que están consagradas en la ley de turismo, no tienen nada que ver en principio con las que le acaba de preguntar Ricardo Espina, IVA, gasolina, etcétera. Son otras. Es que mire, en la ley de fronteras, ahí hay unas normas que hay una interpretación del pasado de la DIAN que no la ha permitido habilitar, y nuestro criterio sí, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Jurídica de Presidencia, que nos permitirían unas tarifas diferenciales en materia de gasolina para las aeronaves y obviamente los tiquetes que se compren en ese destino hacia San Andrés y desde San Andrés. Entonces, eso es lo que estamos buscando, cómo las aplicamos. Las otras son medidas, las de Fontur, de la Ley de Turismo, que permiten unos beneficios económicos para ese sector afectado, golpeado, como en este momento se genera por la emergencia aérea. Ministro, para la gente que lo está escuchando, aquí me escriben, me piden que le pregunten que qué hacen, que están varados en el aeropuerto. Estas personas que están o en Medellín o en Cartagena, no digo los de San Andrés, que ya tienen un operativo especial, las que están en otros aeropuertos, ¿qué debería pasar con ellos el día de hoy?
Básicamente en esto nosotros tenemos un impacto sobre los aeropuertos de Pereira, Cali, Santa Marta, Cartagena, Riohacha y por supuesto la base principal de Ultra, que es Río Negro. Nosotros primero tenemos un equipo que se ha multiplicado en número de la Superintendencia de Transporte atendiendo a los pasajeros. 2, tenemos con las aerolíneas que hacen parte del puesto de mando unificado, básicamente Avianca y Latam, y Satena ofreciendo reubicación en vuelos del mismo día o de un día posterior. Esos pasajeros lo que tienen que tener es calma, ubicar a nuestros funcionarios, los tenemos visibles en los sacos, en las chaquetas que utilizan, y la aerolínea no pasó como pasó con Viva. Ultra tiene todavía operarios que están atendiendo a estos pasajeros. Nosotros no vamos a desamparar un solo pasajero, y los que han tenido que pernoctar, pues estamos tomando medidas en el caso de San Andrés para evacuarlas a través de la Fuerza Aérea con los listados que hemos recibido de Ultra. Ministro, ¿por qué hay que utilizar aviones de la Fuerza Aérea si en teoría Avianca y Latam y Wingo están ubicando a esos pasajeros, o no lo están haciendo? Bueno, Néstor, lo que pasa es que usted habla de, por ejemplo, ayer teníamos 1.200 pasajeros en San Andrés. Usted va a decir que Avianca tiene vuelos disponibles, lo que tiene son unos cupos en los aviones. Ponga que los 5, creo que son 5 vuelos diarios que tiene de San Andrés hacia Bogotá, usted puede tener en cada vuelo 20 o 30 cupos, multiplico por 5, 150. Latam tiene un vuelo que saque 50 cupos disponibles, vamos en 200. Y Wingo creo que no tiene sino un vuelo, pero no todos los días. ¿Qué hace usted con los otros 1.000 pasajeros que no tienen en qué volar? Pues necesitamos como gobierno atender una emergencia, como lo hicimos cuando la catástrofe de Providencia o lo que ocurrió en el Cauca, poder movilizar con la Fuerza Aérea, evacuar a esos pasajeros que están desesperados, no tienen hotel, no tienen recursos, y nosotros como gobierno tenemos que tomar medidas para... Pero es decir, ministro, los vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana no serían para los que hoy están varados, sino para los que tienen tiquetes pendientes, si le entiendo bien. No, es básicamente ese concepto de emergencia para evacuar. Para los que están hoy varados en los aeropuertos. No es volverse una aerolínea de turismo. Para los que están hoy en los aeropuertos y no hay quien les responda. Pero es que ahí es donde me pierdo, ministro, porque ¿cuántos hay varados en este momento en San Andrés? Yo ahorita no tengo la cifra, tenía la cifra de anoche, que eran en el curso del día 1.200, yo calcularía que debe ser el mismo número, y en estos días es grande, pero ya Avianca ofreció a partir de hoy que iban a colocar 1 o probablemente 2 aeronaves más. Usted eso lo puede atender con 3 vuelos adicionales, y estamos preparando para hoy Satena con una serie de medidas que vamos a anunciar, sí, que pueda atender esa demanda, Satena, que tenemos en la isla. Satena, ¿qué papel jugaría allí? Porque lo escuché hace apenas unas horas decir sobre la inyección, pero a corto plazo, para la crisis, para la emergencia, ¿cuál es el papel de Satena? Bueno, primero tiene algunos Fokker grandes de 50 pasajeros que podrían cubrir rutas en las horas de la noche hacia San Andrés, desde Pereira, desde Riohacha y Santa Marta, pero también está examinando el general Zuluaga, el director de Satena, la posibilidad de acceder a un arrendamiento de 2 o 3 aeronaves que puedan cubrir un mes mientras se toma una decisión frente a los temas de Viva y de Ultra. Sí, ¿cuáles son los anuncios, ministro, que va a hacer sobre Satena hoy? No, es el director de Satena, el comandante de la Fuerza Aérea, están analizando una posibilidad de fletamiento de algunas 2 o 3 aeronaves que puedan atender esta situación de emergencia. ¿Para ir a dónde? Que estamos hablando de 377,000 pasajeros. ¿Para ir a San Andrés en particular, ministro? Especialmente San Andrés, pero tenemos rutas de Pereira, de Cali, de Río Negro, que tenía Ultra y que no tiene en este momento quien las opere. ¿Sería temporal? Bueno, en principio sí, pero si las rutas se vuelven interesantes, van a cumplir el objetivo que tiene el presidente con Satena, que Satena crezca, que Satena preste servicios aéreos esenciales de frontera también, y que pueda tener aviones más grandes para atender algunos vuelos del Caribe. Y Avianca no, Satena tiene capacidad, los aviones de Satena son obviamente más pequeños, ¿tiene capacidad para volar a San Andrés, por ejemplo?
Claro que tiene, hoy lo está haciendo hacia Caracas, un vuelo de 1 hora y 45, el vuelo de Bogotá a San Andrés, un vuelo de 1 hora y 50 minutos, así que tiene perfecta capacidad. Sí, y están pensando dejarle esas rutas definitivamente a Satena, me da la impresión, ministro. Es que acuérdense que Satena, si bien tiene recursos públicos, que esa es su naturaleza, Satena también puede entrar en el mercado, puede competir. El presidente ha inyectado o ha dado la orden de inyectar recursos, se van a adquirir 3 aviones adicionales y el tema de crecer, pues las mismas circunstancias dirán hacia dónde y cómo crecer. Ministro, pensando en soluciones un poco de más largo plazo, ¿ustedes no han evaluado de pronto la posibilidad de algún mecanismo diferente a la hora de pagar los tiquetes, pensando en la gente? Es decir, no precomprarlos, no pagarlos 2-3 meses antes del viaje, sino, no sé, el día del viaje, como cuando uno se monta en un bus o como cuando uno compra unos zapatos, un servicio contraentrega, algo así, o un seguro para que la gente esté como más tranquila de que sí les van a responder. Ministro. Ahí hay 2 opciones. Ahí hay 2 opciones que son muy interesantes. Una, la que tienen en Estados Unidos las aerolíneas, y es que si usted compra tiquete con tarjeta de crédito, el banco, la plata se la queda al banco y solo la gira cuando el vuelo se ha hecho efectivo. Razón por la cual usted no está haciendo, como hoy en día lo hicieron Ultra y Viva, usando la plata de 1 año en adelante y generando una situación que afecta a su caja. La otra opción que la estamos analizando seriamente con Fasecolda es establecer un seguro, una póliza que le garantice que si algo ocurre, le reembolse sus recursos. Imagínese uno en una demanda de cuántos años, cuánto le vale el abogado para que le devuelvan 300,000, 400,000 pesos de un tiquete. Sí, esas son medidas que estamos estudiando, pero, ministro, y que podríamos implementar muy pronto. Con esta pregunta de Víctor me parece que usted está haciendo un anuncio muy importante. La idea sería, yo pago el tiquete con mi tarjeta de crédito, pero la tarjeta solo le desembolsa a la aerolínea cuando yo me monte al avión. Claro, mire la deuda que tiene ahorita Ultra, muy alta, de millones de dólares. Y eso que vendieron 377,000 tiquetes a febrero del año entrante. Quiere decir que la plata de todos esos pasajeros, por eso mi afirmación, se la gastaron, cubrieron caja y obligaciones del pasado y del presente. Si van a operar aviones hacia adelante, ¿con qué van a operar si no tienen plata? Y yo compré un tiquete para mis vacaciones de diciembre, ¿y qué pasó con mi plata? ¿Dónde terminó mi plata? Cubriendo lo que no estaba previsto que cubriera, y es deudas que tenía la aerolínea por mala administración. Pero, ministro, en esa primera opción, todavía no hablemos de la del seguro. La primera opción, la de la tarjeta de crédito, yo pago con tarjeta de crédito, el avión no me responde, digamos, Ultra no me respondió, el banco entonces me retorna el recurso, me devuelve la plata. Así funciona en el modelo norteamericano. Y en la segunda opción, pero la de perdóneme, Víctor, el banco no le devuelve la plata porque nunca se la pagó a la aerolínea. Es decir, no, sí se la devuelve, porque usted se la giró. Claro, el banco, usted la giró cuando el banco la guarda, pero la plata se la retiene como una especie de fiducia. El banco la retiene, pero no la gira la aerolínea. o sea, el banco, yo sí le debo al banco, pero solo se hace efectiva la deuda cuando me subo al avión. Así es una especie de fiducia de parqueo. Le retienen la plata, se la guardan y se le gira a la aerolínea si el viaje se cumplió. Si no, se la reintegran a su tarjeta de crédito. Sí, es buena, quiero decirle que me parece una muy buena idea. Ahora, ministro, seguramente no le gusta eso mucho a las aerolíneas, porque las aerolíneas lo que hacen es, cuando uno compra un tiquete, ellos con el argumento de que necesitan hacer la reserva de la silla, juegan con la plata de quien compra el tiquete, que es lo que hacen las grandes aerolíneas también. Hay que empezar a cambiar la cultura, hay que empezar a cambiar el sistema. Yo creo que aquí hay que priorizar al pasajero, y eso es lo que no ha ocurrido. Mire las deudas. A mí, las cifras que me da la superintendente de transporte, es que hoy podríamos hablar de una deuda entre 3 y 4 billones del sector aeronáutico. Sí, con los pasajeros, si no llegaran a cumplir los viajes. Pero, ministro, la segunda opción, ¿cómo sería? La del seguro, ¿eso lo pagaría el usuario? ¿Cómo sería? ¿Se incrementaría el valor del tiquete un poquitico? Claro, porque si usted le traslada a pagarle esa póliza a las aerolíneas, pues las va a afectar. Este es un tema donde usted tomaría la decisión de pagar una póliza que iría incluida en el valor de su tiquete.
¿Y ese tema ya se ha avanzado sobre ese tema con las aseguradoras, con Fasecolda? No, estamos trabajando con el doctor Gustavo Morales de Fasecolda, estamos revisando el tema con ANATO y es temas que junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estamos evaluando su pertinencia. Vale, es el ministro de Transporte, el ministro Guillermo Reyes, haciendo anuncios, creo que todos son, ministro, anuncios buenos y muy importantes para reducir el impacto que está teniendo el tema de tiquetes en la canasta familiar, en el bolsillo de los colombianos. Ojalá, ministro, ojalá pronto, porque la gente necesita un alivio. Le agradezco estos anuncios aquí en Blue Radio, ministro. Blue, la alternativa.